Han pasado casi 3 años desde que un accidente aéreo se cobró la vida del presidente polaco Lech Kaczynski. ¿Cómo pudo ocurrir que el avión se estrellase y no llegase al aeropuerto? Y lo que es peor, el avión presidencial se estrelló en suelo ruso. Era el jefe de Estado del país vecino con una misión política extremadamente sensible. Los expertos rusos llevaron a cabo una investigación e informaron de su conclusión. La culpa era de los pilotos polacos. Parecía una especie de truco sucio. Surgieron teorías sobre conspiraciones. El ministro del Interior polaco, Jerzy Miller, examinó las pruebas y llegó a una conclusión distinta. Todo el mundo entendía la importancia de la investigación. Había en juego mucho más que la seguridad de la aviación. El orgullo de una nación e incluso su futuro político pendían de un hilo. No todos los días se investiga un accidente aéreo de máxima importancia política. La muerte del presidente. Jerzy Miller está a solo horas de distancia de revelar las conclusiones de una investigación independiente en Polonia, en el devastador accidente del aeropuerto de Smolensk. Todo comenzó hace 15 meses. El vuelo 101 de la Fuerza Aérea de Polonia llevaba 89 pasajeros, entre ellos al presidente Lech Kaczynski. 4 de los mejores pilotos de Polonia están en la cabina de mando. Son selectos aviadores militares del Regimiento de Aviación Especial de su país. ¿Ya lo decidiste? Desacelerar. Desacelerando. Poco después de las 10, el avión comienza su descenso hacia Smolensk. El vuelo estatal desde Varsovia despegó a las 9:27 de esa mañana. Los pasajeros hacen parte de la élite polaca, políticos que iban a celebrar un aniversario sombrío y controvertido. El aniversario era el 10 de abril, una gran tragedia para Polonia. Stalin asesinó un gran número de soldados polacos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940 las fuerzas estalinistas llevaron a 22.000 oficiales e intelectuales polacos hacia el bosque Katyn en Rusia para ejecutarlos. El gobierno soviético tomó la decisión de asesinarlos a todos ellos. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética controló firmemente a Polonia. Hasta la caída del comunismo, los soviéticos negaron toda responsabilidad por la masacre de Katyn. Los antecedentes de las relaciones entre rusos y polacos han sido muy difíciles, sobre todo cuando se trata de la época soviética. Porque nadie quería responsabilizarse de haber disparado a oficiales polacos. Por primera vez, el gobierno ruso reconoció haber cometido el delito, y los polacos aún sienten dolor por ese crimen. Nadie comprende mejor el turbulento pasado de Polonia que el presidente Kaczynski. Es un estadista muy respetado con raíces políticas en el movimiento anticomunista Solidaridad de la década de 1980. Kaczynski se preocupaba por la tradición nacional polaca. Quería estar allí para honrar a los muertos en el aniversario de la masacre. Al visitar un monumento cerca del sitio de la masacre, el presidente de Polonia da un paso importante hacia la reconciliación. Hubo un gran cubrimiento del evento. Iniciamos los preparativos 2 semanas antes. El hombre que organizó este importante acontecimiento es el director de protocolo Mariusz Kazana.
Agua, señor. El presidente Kaczynski y su esposa. Señora. Los acompañan varios altos mandos de Polonia, incluyendo el teniente general Anders Blasik, comandante de la Fuerza Aérea Polaca. Algunos descendientes de las víctimas de la masacre también asistirán a la ceremonia. Hasta donde puedo imaginar, su estado de ánimo debió ser de solemnidad y tristeza. La selecta tripulación está volando un Tupolev Tu-154M, un avión muy popular de construcción rusa. A medida que se acercan al aeropuerto, la tensión aumenta. El ingeniero de vuelo Anders Michalak debe calcular el rendimiento del motor. ¿Pueden indicarme temperatura y presión? Te diré cuál es la temperatura. Frío. Necesita información vital de la torre. ¿Vamos a hablar ruso? Sí. El inglés es el idioma internacional para la aviación civil. Pero como Smolensk es un aeropuerto militar, estos controladores solo hablan ruso. Los aviones de pasajeros no suelen aterrizar en esta base. Sin embargo, para la delegación de Polonia es la más cercana al monumento de Katyn. Este era un campo de aviación militar y el vuelo era de personal civil, sin importar que la tripulación estuviese compuesta por miembros del ejército polaco. El avión volaba amparado bajo las normas de la aviación civil. El capitán Arkadiusz Protasiuk es el único miembro de la tripulación que habla ruso. Tendrá que conducir la comunicación con la torre. Polonia 101. Buenos días. Polaco 101 reconocido. Fuerza Aérea de Polonia. Tenemos niebla. Visibilidad de 400 metros. Entendido. Fuerza Aérea de Polonia 101. Visibilidad de 400 metros. La niebla era tan densa que no se veía nada. No podías ver tu mano enfrente, ni la persona que estaba al lado tuyo. La base aérea de Smolensk no tiene el equipo necesario para un aterrizaje guiado por radio. No es el campo de aviación mejor equipado en nuestra nación. Los pilotos tendrán que descender a 100 metros y luego buscar la pista. Cuando la encuentren deben aterrizar manualmente. Temperatura y presión, por favor. La temperatura es +2. La presión es 745. No hay condiciones para aterrizar. Nos acercamos. Si no hay éxito, nos pondremos en piloto automático. El capitán Protasiuk desciende con el avión para ver de cerca las condiciones de aterrizaje. Debido a su experiencia en vuelo, la tripulación sabe que la niebla puede ser desigual. En un momento puede ser muy densa, pero 10 o 15 minutos después, el viento la disipa. Pero a medida que se acercan, la niebla es más densa. Acercándose fuera del marcador, en curso, buena inclinación. Entonces la situación se torna peor. Mientras la tripulación se asoma para identificar la pista, el sonido de una alarma inunda la cabina de mando. 100 metros. Baja altitud, asciendan. Bien, volveremos. En la cabina de pasajeros se preparan para una inminente caída. Baja altitud, asciendan. 90 metros. Pero la tripulación hace lo imposible para hacer subir el avión. Baja altitud, asciendan. 40. 30. 20. Están muy cerca del suelo.
¿Cuánto tiempo ha pasado? Uno de los días más oscuros de la historia polaca, un día en que el presidente haría un homenaje póstumo, será recordado por otra tragedia. En el monumento de la masacre de Katyn, cientos de personas esperan la llegada de la delegación polaca, pero en lugar de ello, reciben una noticia devastadora. El avión del presidente acaba de estrellarse. Nadie podía imaginar que esta tragedia sucedería. Cuando nos enteramos de que el avión polaco se había estrellado, pensamos que era una broma de mal gusto, pero poco después vimos cómo la gente polaca se abrazaba y lloraba. Hubo un testigo que grabó los primeros segundos de la tragedia en su teléfono celular. Son las imágenes inmediatamente después del accidente. Las imágenes muestran el bosque quemándose por el fuego. El combustible seguía ardiendo. Minutos después del accidente, personal militar y rescatistas convergen en un bosque ubicado a unos 420 metros de la pista de aterrizaje. Descubren una escena de destrucción total. Los restos carbonizados del avión presidencial están esparcidos por el suelo. Cuando llegué al lugar del accidente, mi primera impresión fue: ¿cuándo recogerán todos los cuerpos? Pero después de acercarme me sentí más triste. Había solo fragmentos de cuerpos. 96 personas y ni un solo cuerpo estaba completo. Ni siquiera imaginé que eso fuera posible. Nadie sobrevivió. La tragedia es monumental. Realmente, lo único que pude ver que sobrevivió fue la corona de flores que traían para el monumento de Katyn. Surgen cantidad de interrogantes acerca de cómo un desastre de tal magnitud pudo ocurrir, y los investigadores rusos de accidentes aéreos acuden al lugar. Instalemos un puesto de mando. Debemos trabajar. Son miembros de una comisión de aviación interestatal conocida como MAC. Empecemos aquí. Su tarea es averiguar qué sucedió y por qué. Haremos cuadrantes. No todos los días se debe investigar un accidente aéreo de tal importancia política. La noticia de la muerte del presidente polaco en suelo ruso aturde a toda Polonia. Pensé en todas las personas que se encontraban a bordo del avión, porque conocí a la mayoría de los pasajeros personalmente. A medida que la nación se aflige, el impacto y la tristeza pronto se mezclan con cierto recelo. Mi primer pensamiento fue: ¿se trató de un atentado? Debido a la relación hostil entre Polonia y Rusia, surgen teorías de conspiración. Muchos polacos están convencidos de que el mundo ha sido testigo de un asesinato selectivo orquestado por los adversarios políticos del presidente Kaczynski. Había acusaciones de que el accidente no solo había sido un ataque intencional por parte de los rusos, sino que el gobierno polaco lo sabía y estaba confabulado con los rusos para eliminar a un peligroso oponente político. Con tantos funcionarios de alto rango muertos, algunos temen que el gobierno polaco pueda colapsar. Me preocupaba mucho que eso pudiera suceder. Habían muerto 100 de las 400 personas más importantes de Polonia. No estaba seguro de si un Estado podría resistir esta situación. En el lugar del accidente, la evidencia apunta en una dirección que no favorece a los polacos. ¿Por qué intentaron aterrizar con niebla?
Algunos afirman que los pilotos polacos no debieron intentar aterrizar en la densa niebla. La sugerencia despierta ira en Polonia. Para los partidarios de la teoría de la conspiración, solo era otro encubrimiento ruso. Los líderes de Polonia están desesperados por saber la verdad acerca del accidente. Envían a sus propios investigadores para trabajar junto a los rusos. Para nosotros la verdad fue todo un reto. Había 34 personas dedicadas a investigar el accidente. Fue un desafío. Nos acercamos a la investigación con procedimientos sólidos. Eso significa que en un principio se asumió que toda causa potencial que haya podido originar el accidente era posible. Y fuimos eliminando lo que no encajaba. Inician una búsqueda minuciosa para detectar cualquier evidencia de que el vuelo fuera derribado intencionalmente. Durante la investigación, también buscamos rastros de explosivos en los escombros del avión. Un análisis cuidadoso de los expertos rusos y polacos no revela residuos de explosivos. No hay señales de que el avión fuera derribado. Los investigadores de ambas partes están de acuerdo. El desastre fue un accidente, no un atentado político. Esa posibilidad fue descartada rápidamente debido a la ausencia de evidencias en esta investigación. Los investigadores deben hallar las cajas negras del avión. Disculpe, ¿alguna señal de las grabadoras? Aún no. Es nuestra prioridad. Pero necesitamos las 3. Así es. Con la creciente sospecha en casa, los investigadores polacos quieren tener en sus manos todas las grabadoras del avión. El Tupolev tenía 3. La grabadora de voz de la cabina y la de datos de vuelo son de fabricación rusa. ¿Ya lo decidiste? Ellas les podrían revelar lo que dijeron los pilotos y cómo se desempeñaba el avión. Un tercer dispositivo polaco llamado grabadora de acceso rápido también registra datos de vuelo, pero solo puede ser leído por el fabricante polaco. Si los datos rusos y polacos coinciden, los investigadores estarán seguros de que nadie ha manipulado ninguno de los dispositivos. Era esencial porque me parecía escuchar que toda la gente aseguraba que los datos leídos por los expertos de MAG habían sido totalmente manipulados. Mientras la búsqueda de las grabadoras continúa, los investigadores buscan respuestas del controlador de tráfico aéreo que estaba de guardia esa mañana. Quieren saber por qué los pilotos intentaron aterrizar a pesar de la espesa niebla. No querían aterrizar, solo querían hacer un acercamiento. Se enteran de que la tripulación recibió la advertencia de mala visibilidad. No hay condiciones de aterrizaje. Pero ellos querían juzgar las condiciones. Polaco 101 a 100 metros, preparado para un acercamiento. El plan consistía en descender a 100 metros y luego sobrevolar el aeropuerto. 100 metros fue la altura que decidieron. Acercarse por debajo de la altura mínima siempre implica el riesgo de golpear objetos en tierra. Después de eso, no hay certeza de que un acercamiento pueda hacerse de manera segura. Siempre existirán riesgos. Pero los investigadores están desconcertados. Algo no encaja. A una altitud de 100 metros, el avión debió haber evitado fácilmente los árboles. Inspeccionan el bosque y tratan de identificar el primer árbol que golpeó el Tupolev. Lo encuentran a más de 1 kilómetro de la pista. El avión golpeó el árbol a 11 metros. Si tenían intención de volar a 100 metros, ¿por qué golpearon este árbol? Necesitamos más información.
Por alguna razón el avión presidencial volaba peligrosamente bajo mientras avanzaba hacia el aeropuerto. ¿Fue una falla del avión ruso o un error de la tripulación polaca? Los investigadores avanzan un paso en la búsqueda de respuestas. Recuperan las 2 cajas negras de fabricación rusa. Sin embargo, la grabadora polaca sigue sepultada entre los escombros. ¿Hay señal de la grabadora? Aún no. La grabadora de datos de vuelo puede ofrecer pistas valiosas acerca del avión presidencial. El dispositivo es llevado a los laboratorios de MAK en Moscú. Los investigadores descargan los datos en busca de cualquier señal de falla mecánica a bordo, pero el análisis no revela nada. Parece que todo funcionaba. Hasta el momento en que el avión se estrelló contra el primer árbol no había daño alguno. Les daremos una copia. Parece que la especulación inicial es real. Los pilotos polacos fueron los culpables. Los investigadores polacos necesitan estar seguros de los datos. Su única esperanza es hallar la faltante grabadora de fabricación polaca, pero hasta ahora la búsqueda es infructuosa. Solo mediante la comparación de todos los parámetros podemos responder a estos interrogantes. ¿El equipo siguió los procedimientos? ¿El avión funcionó correctamente hasta el final? Mientras tanto, los investigadores de ambos países dirigen su atención a la grabadora de voz de la cabina. Este es un elemento muy importante porque ayuda a los investigadores de accidentes a entender los últimos momentos de la tripulación. ¿Listo? Escuchemos. Polaco 101, buenos días. Inmediatamente notan algo inusual. Polaco 101, buenos días. Parece el capitán. El capitán es quien llama por radio a control de tráfico aéreo y lo está haciendo en ruso. Polaco 101, buenos días. Polaco 101. ¿Por qué el capitán es quien llama por radio? Los procedimientos de aviación exigen que sea el primer oficial quien controle la radio, mientras que el capitán se concentra en realizar el vuelo. Entendido. Polaco 101. Los investigadores sospechan que el capitán decidió manipular la radio porque era el único que sabía hablar en ruso. El capitán que piloteaba el avión estaba a cargo de la tripulación y de todo el manejo de la comunicación radial. Es una excesiva carga de trabajo para una sola persona. Momentos después, la grabación revela algo aún más sorprendente. Hay mucha niebla. Según las instrucciones, en este momento no podemos aterrizar. ¿Con quién está hablando? Hay mucha niebla. Según las instrucciones, en este momento no podemos aterrizar. Lo intentaremos, ojalá funcione. Así que tenemos un problema. Parece Kasana, el director de protocolo. ¿Y qué está haciendo en la cabina? Los pilotos no estaban solos en la cabina. Escuchamos voces de personas que definitivamente no eran miembros de la tripulación, y esto significa que la cabina era accesible a otras personas. A 100 metros, preparados para un acercamiento. Entendido. Las normas de seguridad prohíben los visitantes en la cabina del piloto en puntos clave del vuelo. Fue sorprendente confirmar que la cabina no estaba restringida. Hay una regla que indica que por debajo de cierta altitud, los pilotos deben estar aislados del resto del avión para que puedan concentrarse en sus tareas. Ahora parece que la presencia de altos funcionarios a bordo afectó la decisión de aterrizar. Señor, tengo noticias de la cabina.
Lo describimos como una presión indirecta. La presión resultante del peso de su labor y la misión de la tripulación se estaban sumando. Algunos investigadores creen que el general Blasik también visitó la cabina. A medida que el misterio detrás del accidente del Air Force 101 se hace más profundo, una cosa está clara. En un accidente aéreo, o un choque político, o un accidente en las relaciones humanas, pocas veces hay un solo factor. Hay mucho más en esta tragedia que un sencillo error del piloto. Mientras que Polonia está de luto por la pérdida de su presidente, aún persisten la sospecha y la duda sobre la causa de su muerte. Las teorías de conspiración aumentan. Los medios de comunicación polacos desconfiaban de la información proporcionada por los expertos rusos. Parecía que había algo muy sucio allí. Pero en el lugar del accidente los investigadores hallan lo único que puede eliminar muchas de esas sospechas: la grabadora de fabricación polaca. Finalmente, expertos polacos pueden estudiar los datos de las grabadoras de ambos lados. Buscan cualquier discrepancia, cualquier señal de que los datos no hayan sido alterados. Después de un cuidadoso análisis, llegan a una conclusión definitiva. Todo concuerda. Ambas series de datos concuerdan perfectamente. Era importante para todos nosotros dilucidar cualquier duda acerca de que los datos habían sido manipulados. Con los datos certificados, los investigadores centran su atención en la grabadora de voz de la cabina. Enciendan las luces. Luces. Baja altitud, hacia arriba. Escuchan una advertencia de que el avión vuela peligrosamente bajo, pero extrañamente los pilotos parecen no reaccionar. No se puede ver nada. ¿Por qué no se preocupan por su altura? Debían hacerlo. Las reacciones de los pilotos y la tripulación deben ser inmediatas, sin ninguna duda. Cuando se escuchan las grabaciones y se notan las claras advertencias del sistema, es sorprendente que la tripulación no haya reaccionado adecuadamente. Enciendan las luces. Los investigadores están desconcertados por el comportamiento de la tripulación. Comparan la trayectoria deseada con la altitud que menciona el navegador. 100 metros. Baja altitud, asciendan. 90 metros. Baja altitud, asciendan. 40. 30. 20. Alto. Justo después de que el navegador menciona 20 metros, se oye el sonido inconfundible del avión al golpear el primer árbol. 20 metros. Golpeó el árbol a 11 metros, no a 20. Algo no anda bien. El navegador menciona 20 metros, pero el avión está a solo 11 metros del suelo. No conocían su altura. La grabación despierta dos interrogantes importantes en los investigadores. ¿Por qué la tripulación ignoró las alarmas y por qué estaban más cerca del suelo de lo que pensaban? Examinan los datos de vuelo buscando señales de mal funcionamiento del altímetro. Teniente. Que pudiera explicar el accidente. ¿Qué pasa aquí? Pero en lugar de un mal funcionamiento descubren que las lecturas del altímetro realizan un salto repentino. Un altímetro biométrico indica la altura del avión sobre el nivel del mar mediante la medición de la presión atmosférica. La presión del aire aumenta a medida que el avión desciende. Al acercarse a un aeropuerto, los pilotos suelen calibrar el altímetro para saber la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar, pero esta tripulación no lo hizo. Alguien reconfiguró el altímetro. Uno de los miembros de la tripulación cambió el altímetro del capitán a una presión que modificó la referencia de la altitud. El avión parecía estar a más altura de la que en realidad tenía.
Los números muestran que el instrumento fue reconfigurado a un ajuste predeterminado, movimiento que dio lugar a una lectura del altímetro mucho más elevada que la altura real del avión sobre el suelo. ¿Por qué un piloto hace eso? Los investigadores polacos hacen esas preguntas a los pilotos del mismo regimiento especial que volaba el avión presidencial. ¿Qué crees que hacían? Se enteran de que los pilotos militares suelen usar el altímetro de presión para resolver un problema molesto. El altímetro está conectado al sistema de advertencia de altitud del terreno o TAWS. Este les alerta a los pilotos de que están muy cerca del suelo. El sistema está configurado con la ubicación de la mayoría de los principales aeropuertos y no activa ninguna alarma cuando los pilotos están aterrizando. Pero esto solo funciona si el aeropuerto está en la base de datos. Muchos aeropuertos, incluyendo el de Smolensk, no lo están. El aeropuerto de Smolensk es militar, no estaba incluido en el sistema TAWS. La alarma suena con tanta frecuencia en los aeropuertos militares que algunos pilotos desarrollaron el peligroso hábito de ignorar la alarma. No se puede ver nada. Hicimos una investigación y empezamos a analizar cada vuelo. Y la mayoría de ellos tenía la costumbre de ignorar estas alarmas. Y eso no es todo. ¿Dices que cambiaron el altímetro a un ajuste incorrecto? También han ideado una manera de silenciar las molestas alarmas. Una forma es reiniciar el altímetro, engañando el sistema y haciéndolo creer que se vuela a una altitud superior. Enciendan las luces. Luces. Es una solución temporal. A medida que la tripulación del avión presidencial continúa descendiendo, la alarma suena solo 20 segundos después. Reprodúcela. Parece increíble que una selecta tripulación con tan importantes pasajeros vuele cometiendo una violación de los procedimientos. 100 metros. Incluso si lo hicieran, eso no explica por qué el navegador anunciaba la altura incorrecta durante el descenso. 90 metros. Deténla. Usaba el radioaltímetro. Los aviones más grandes están equipados con dos tipos de altímetros. 40. Como el altímetro barométrico fue reconfigurado, el navegador solo pudo estar usando el segundo. 20. Su radioaltímetro, que utiliza ondas de radio para medir la distancia entre el avión y el suelo. Pero el terreno cerca de la base aérea de Smolensk es desigual. Los aviones deben volar sobre un valle para llegar a él. Mira esto. Cuando el radioaltímetro lee 100 metros, el avión de la Fuerza Aérea no estaba a 100 metros de altura sobre el aeropuerto. Estaba a 100 metros del fondo del valle. En la densa niebla los pilotos no podían ver el suelo. Cuando superaron el valle, quedaron a unos pocos metros de los árboles. El radioaltímetro les estaba dando una lectura errónea. Usar el radioaltímetro en este primer acercamiento es un grave error. Condenó a todos los que iban a bordo. Los investigadores descubren por qué el avión se estrelló en el bosque, pero falta responder otro interrogante. ¿Por qué intentó una aproximación con niebla? La temperatura es +2, presión 745, no hay condiciones para aterrizar. Los pilotos fueron advertidos de que las condiciones no eran adecuadas para el aterrizaje, pero insistieron y descendieron hacia el aeropuerto de Smolensk. Después de recibir la información sobre la niebla y la visibilidad, se debió tomar la decisión inmediata de volar a un aeropuerto alterno. Una mirada cercana al historial del capitán Protasiuk puede ayudar a explicar esta decisión. No era la primera vez que volaba con el presidente de Polonia. Todo el mundo en Polonia sabía lo que había sucedido hace unos años, cuando el capitán se desempeñó como copiloto durante un vuelo a Azerbaiyán. En agosto de 2008, el presidente quería volar a una zona de guerra. Protasiuk fue el primer oficial de ese vuelo. Informaré su decisión. No aterrizaremos en Tbilisi.
El capitán se negó a volar a un aeropuerto inseguro. Su capitán recibió la orden de aterrizar en Georgia, pero él no acató ninguna de las órdenes que se le daban. El capitán de ese vuelo pagó un alto precio por ser cauteloso. Esto afectó la carrera del piloto. Jamás lo volvieron a escoger para volar con el presidente. No hubo presión directa del presidente, pero desde luego se les recordó a los pilotos que eso ocurrió cuando uno de ellos se negó a aterrizar en Tbilisi. Él no quería perder su trabajo. Hay mucha niebla. Lo intentaremos, ojalá funcione. Nadie quiere decepcionar a un presidente. Aunque Protasiuk sabía que era arriesgado aterrizar, pudo querer demostrarles a sus pasajeros que estaba dispuesto a intentarlo. Debe quedar claro que esta persona no dio instrucción alguna, pero su presencia en la cabina afectó el trabajo, la toma de decisiones y la comunicación entre la tripulación. Polonia 101, tenemos niebla, la visibilidad es de 400 metros. Entendido, Fuerza Aérea de Polonia 101. Tener que comunicarse con la torre en ruso hizo la situación más confusa. Entendido, Fuerza Aérea de Polonia 101. Tantos elementos pudieron haber llevado al capitán a cometer un error fatal. Nos acercamos. Si hay éxito, nos pondremos en piloto automático. Él planeaba pasar a piloto automático para alejarse del aeropuerto si no le agradaba lo que veía. Al pulsar el botón de acercamiento se incrementa la potencia de los motores. Esto le permite al avión subir. Pero así no se puede hacer en este aeropuerto. El error fundamental en este accidente fue que asumió que era posible ascender en modo de piloto automático. Para hacer un acercamiento, la función de piloto automático debe estar alineada con un faro específico al final de la pista. Este faro se llama ILS, pero la base de Smolensk no disponía de este faro. 100 metros. Baja altitud, asciendan. Baja altitud. Nos acercamos. Protasiuk espera unos segundos para que el avión se eleve antes de darse cuenta de que cometió un error. 90 metros. En el momento en que se da cuenta de su error ya es demasiado tarde. No hay discusión. La tripulación hizo una mala apreciación, pero los investigadores polacos no los consideran los únicos culpables. Acercándose fuera del marcador, en curso, buena inclinación. Los controladores aéreos son responsables de guiar el avión a un aterrizaje seguro. Ellos sabían que la visibilidad era muy pobre, así que ¿por qué estuvieron de acuerdo con la intención de Protasiuk de hacer un intento para descender? Polonia 101 reconocido. Fuerza Aérea de Polonia, tenemos niebla. La visibilidad es de 400 metros. Los investigadores polacos necesitan saber más sobre cómo el control de tráfico aéreo ruso pudo haber contribuido a la tragedia. No hay duda de que el controlador desempeña un papel crucial, especialmente cuando las nubes y la niebla son tan espesas que no se puede ver el suelo. Temperatura y presión, por favor. La temperatura es +2, presión 745. No tenemos condiciones de aterrizaje. Los investigadores se sorprenden al descubrir que a pesar de que la base aérea sabía de la llegada de un vuelo muy importante ese día, está a 500 metros. Los controladores parecen no estar preparados para recibirlo. Los interrogatorios a los controladores rusos revelan que tenían dificultad para hacerle un seguimiento al avión en su descenso. Pedimos que informaran su altura. El aeropuerto de Smolensk es un aeropuerto muy mal equipado. Fuerza Aérea de Polonia, ¿está a 500 metros? Estamos a 500 metros. Los controladores tenían que confiar en el informe de altitud del capitán. Los investigadores polacos especulan que el equipo de Smolensk no proporcionaba una imagen clara de la ubicación del avión. El controlador no estaba seguro de si el avión estaba en curso. En curso, pero está muy inclinado.
El controlador confirmó que el avión estaba en curso hacia la pista. En el momento que iba demasiado bajo para un acercamiento, el riesgo de desastre aumentó dramáticamente. El controlador confirmó que el avión estaba en el curso correcto cuando en realidad estaba peligrosamente bajo. No había duda de que el aeropuerto no estaba preparado. La espesa niebla solo aumentó el nivel de preocupación y confusión en la torre de control. Busquemos una alternativa, el clima no los favorece. Antes de que el avión del presidente llegara al aeropuerto, los controladores sabían que sería casi imposible aterrizar. Pero ellos no tenían la autoridad para hacer devolver la aeronave. Debemos hallar una alternativa, el clima no los favorece. No querían que aterrizara. Trataron de convencer a sus superiores de que este avión debía ser redirigido a otro aeropuerto antes de iniciar el procedimiento de aterrizaje. La decisión de permitir o no que el presidente de Polonia volara a Rusia y de dónde debía aterrizar no se tomó en Smolensk. No fue tomada por el jefe de operaciones ni por los controladores de tráfico. Las condiciones climáticas no permitían ningún tipo de aterrizaje, menos uno con gente tan importante. El controlador esperaba que el capitán Protasiuk tomara la decisión de no aterrizar. No hay condiciones para el aterrizaje. Nos acercamos. Si no hay éxito, nos pondremos en piloto automático. Es su decisión. Quedan por su cuenta. Creo que la presión indirecta experimentada por el capitán del avión Tu-154 fue compartida por los controladores debido a la naturaleza de este vuelo. Todo ocurrió por fuerzas externas. La tripulación y el grupo de operadores de vuelo quedaron atrapados por las circunstancias. Aunque ambos informes critican las acciones de los pilotos, el informe polaco va más allá, criticando al aeropuerto de Smolensk por su bajo rendimiento. Acercamiento fuera del marcador. En curso. El hecho de que confirmaran que la trayectoria de vuelo era correcta cuando no era así, debió presentarse porque su equipo estaba defectuoso. Los rusos eran más evasivos que los polacos, porque los polacos asumieron su responsabilidad, pero los rusos nunca lo hicieron. A raíz de la catástrofe, el regimiento especial asignado para el transporte de funcionarios polacos se disolvió. Poco más de un año después del accidente, el ministro del Interior de Polonia, Jerzy Miller, presenta sus resultados al mundo. Los rusos discuten las conclusiones de su informe sobre el control de tráfico aéreo de Smolensk. A pesar de que ambos informes lo desmienten, persisten las sospechas que incluyen la creencia de que el presidente fue asesinado. Hay gente que trata de entender lo que pasó y disponen de información, pero no están calificados para evaluarla. Yo no estoy calificado para evaluar la información rusa o polaca o la de otros expertos porque no soy uno de ellos. Debo decidir quién tiene la experiencia que lo haga confiable. Al final, dos adversarios históricos lograron dejar a un lado sus diferencias y trabajaron juntos por un objetivo común. El objetivo es sencillo. Cada accidente debe enseñarnos una lección. Cómo entrenar a la tripulación para que la seguridad sea su máxima prioridad al tomar decisiones. Infortunadamente, esta lección tuvo un costo demasiado elevado.